Estas son las máquinas militares más poderosas del mundo. Transportan misiles nucleares que pueden destruir objetivos a miles de kilómetros de distancia. En este mundo submarino, las superpotencias pueden ocultar asombrosas armas. Es un mundo lleno de misterio, y aquellos que optan por trabajar en submarinos saben que se aventuran en lo más peligroso de nuestro planeta. Supermáquinas, submarinos. La base de submarinos King Bay de Georgia alberga la mitad de la flota estadounidense de 18 submarinos Trident. Este es el Nebraska. Tan veloz como cualquier barco de la Marina, es impulsado por energía nuclear y está armado con 24 misiles Trident. La misión de la Fuerza de Misiles Submarinos norteamericanos siempre ha sido impedir la guerra. Es fundamental en el mantenimiento de una importante fuerza nuclear de disuasión para que ningún país que posea armas nucleares u otras armas de destrucción masiva considere nunca utilizarlas contra Estados Unidos o sus aliados. Cuando el barco llega a máxima potencia, deja un buen rastro con el propulsor, y eso indica su poder. El Nebraska solo debe ser reabastecido de combustible una vez cada 20 años, y puede permanecer sumergido durante los 3 meses que dura su patrullaje. El barco es literalmente independiente de la superficie. Su único límite es la cantidad de comida que podemos transportar. La habilidad para operar durante 3 meses sin llegar a profundidad de periscopio nos convierte realmente en la plataforma más sigilosa del mundo. En el caso improbable de que un enemigo atacara primero, el submarino Trident sobreviviría. Los submarinos Trident son fundamentales para la fuerza nuclear de disuasión de Estados Unidos. En 1981, la Unión Soviética lanzó rápidamente su respuesta al Trident. Y en el presente, el Tifón sigue siendo el submarino más grande del mundo. Durante la Guerra Fría, los submarinos soviéticos y los estadounidenses podían operar en cualquier océano, pero un lugar se convirtió en su terreno de caza natural. La capa de hielo polar del Ártico se extendía entre las superpotencias y era el lugar ideal para lanzar un ataque en territorio enemigo. Si se necesitaba un lanzamiento de misiles y no había aguas abiertas en las cercanías, estos submarinos poseían cascos reforzados para quebrar el hielo de hasta 1 metro de espesor. En lo más reñido de la Guerra Fría, los submarinos soviéticos se volvieron tan poderosos y letales que fue imprescindible rastrearlos y espiarlos. Entonces se diseñaron los Hunter Killer, los submarinos estadounidenses más pequeños que destruirían a los tifón soviéticos antes de que pudieran atacar. Los tifón rusos permanecían bajo el hielo, intentando esconderse de los Hunter Killer estadounidenses. Los tifón eran escoltados por submarinos de ataque más pequeños como el Akula. Bajo el hielo de este oscuro mar congelado, se llevó a cabo el letal juego del gato y el ratón. El aprendizaje de la navegación bajo el hielo fue explorado por el capitán Fred McLaren, apodado el Zorro del Ártico. Nos vimos obligados a aprender con la mayor velocidad no solo la topografía submarina de la cuenca del Ártico, sino también cómo era el dosel de hielo, cómo era el sonido, cómo operarías un submarino, cómo dispararías torpedos.
McLaren pasó años debajo de la capa de hielo en submarinos Hunter Killer, realizando mapas de sus cañones y montañas. Como buen capitán, McLaren creyó que su submarino llevaba ventaja. Cuando éramos el ratón, el gato no sabía que estábamos ahí. Cuando éramos el gato, podíamos seguir el rastro del ratón. Cuando los submarinos rusos se deslizaban bajo el hielo, los Hunter Killer vigilaban cada uno de sus movimientos. Al menor ruido sospechoso, los capitanes estadounidenses como McLaren tenían órdenes estrictas. De haberse producido esa situación, en cuanto se oyera un sonido que tuviera algo que ver con un lanzamiento, cualquier ruido de esa clase debía actuarse con velocidad, tan rápido como para matar al atacante antes de que lanzara su primer misil. La tripulación del Nebraska acaba de dar su última mirada a la luz del sol durante 3 meses. Han llegado a aguas profundas y se preparan para sumergirse. Sumergirse, sumergirse. Válvulas abiertas. El doble armazón del casco alberga enormes tanques de lastre. Cuando unos 8.000 litros de agua de mar inundan los tanques, el aire es expulsado a través de pequeñas válvulas con alta presión. 4-2, 4-3, 6-0, señor. 6-1, 6-2, 6-3. ¿6-9? Todas las válvulas cerradas. 7-0, señor. 7-2, 7-4, 7-6, 7-8, 8-0, 8-2, 8-4. Periscopio descendiendo. 9-0, señor. El Nebraska se desliza en las profundidades donde se ocultará durante su patrullaje de 3 meses. Este es un mundo de sonido, no de visión. Los submarinos tienen hileras de micrófonos en sus cascos. Los operadores de radares del Nebraska pueden aislar el sonido de un barco que se encuentra a 4.800 kilómetros, el ancho del Atlántico. Pueden identificar el tipo exacto de cualquier barco de superficie o submarino simplemente por el sonido de sus propulsores. Pueden calcular su velocidad y distancia. Si alguna nave se acerca demasiado, el Nebraska se inmoviliza para permanecer invisible. Despacio, despacio. En pocos segundos, el submarino pasa de detenido a inmóvil. Todo lo que no resulta fundamental para las operaciones básicas se apaga. La tripulación se instala para lo que podría ser una larga espera. Hay millones de dólares de sigilosa tecnología ultrasecreta construida dentro de estos submarinos. Los Trident son tan silenciosos que la Marina afirma que ninguno de ellos fue rastreado con éxito por un enemigo. Algunos sujetos han hecho el comentario de que cuando intentan rastrear submarinos Trident, lo que realmente se necesita es seguir el hoyo silencioso en el océano mientras se mueve. Encontrar el Nebraska en el océano Atlántico es proponerse un desafío absurdo de ingeniería. El Nebraska debe permanecer oculto para poder responder en caso de que el enemigo ataque primero. La discreción es lo primordial. Durante un patrullaje, la mayor parte de la tripulación ni siquiera sabe dónde se encuentra.
Cuando el Nebraska está patrullando, realmente muy pocas personas conocen su paradero exacto y todas ellas están a bordo. Si las únicas personas que conocen su ubicación se hallan a bordo, es imposible que el enemigo lo encuentre. Este es el mayor silo de misiles. Los submarinos Trident, como el Nebraska, pueden recibir mensajes cuando están en lo profundo del océano. En caso de guerra, pueden recibir códigos secretos de lanzamiento a través de una antena de cable de arrastre. Desde el cocinero hasta el capitán están preparados para la acción. Todas las personas del programa han jurado obedecer las órdenes del presidente de Estados Unidos. Todos ellos comprenden el peso de sus responsabilidades como tripulantes y creo que todos ellos, si se les ordenara realizar el lanzamiento, lo harían. Adiós, ingeniero. ¿Eso crees? ¿Descifrar nuestro código? El mensaje es auténtico. Acción dirigida. Entrada autorizada en la clave segura del capitán. Simular disparos de misiles. Todas las armas preparadas. Armas preparadas. Los objetivos se verifican correctos. Armas listas. Ventanilla abierta. Permiso para disparar. Conectar 61 liberando válvulas de desconexión. Afortunadamente, esta pesadilla nunca ocurrió realmente. Más de 500 submarinos militares patrullan los océanos del mundo. Para sus tripulaciones, el peligro nunca está lejos. Cada vez que un submarino se sumerge, existe la posibilidad de que nunca vuelva a la superficie. Sumergirse, rápido, sumergirse. Las tripulaciones submarinas deben practicar para cualquier eventualidad, incluso si quedan atrapados en el lecho del mar. ¡Emergencia! ¡Emergencia! ¡No podemos elevarnos! ¡Emergencia! Si un submarino pierde energía o el agua penetra el casco, se hundirá rápidamente. Si cae más abajo de 610 metros, lo aplastará la presión. ¡Preparados! ¡Preparados! Pero si el agua no es suficientemente profunda y el casco sobrevive al impacto contra el lecho del mar, puede haber una oportunidad. A pesar de que se encuentran a 180 metros de profundidad, existe una salida. Toda la tripulación de submarinos británicos está entrenada para escapar. El ascenso de 35 metros en este tanque de escape de la Marina Británica es la prueba suprema de nervios. La primera vez que lo hice lo odié. Estaba aterrorizado y me fue difícil no entrar en pánico. Este método, llamado ascenso libre, puede matar. Camino hacia arriba, el aire se expande mientras la presión del agua disminuye, por lo que exhalar se vuelve vital. Si no exhalas en este ascenso libre, tus pulmones explotarán y morirás. Un globo lleno de aire en el fondo del tanque muestra lo que puede ocurrirle y ocurre a un pulmón humano. Trajes de flotación especiales ayudan a proteger los pulmones durante el escape. Todos los submarinos británicos los llevan y los reclutas deben aprender a utilizarlos.
El traje se cierra por encima de la cabeza. La capucha está llena de aire para permitir una respiración normal. Los reclutas suben a una cámara en la parte inferior del tanque de escape. La cámara se inunda y se abre la escotilla. A pesar del peligro, el entrenamiento en el tanque de escape es una preparación fundamental para el evento real. En un submarino atacado, la tripulación debe permanecer en calma y aguardar su rescate. Puede sobrevivir hasta una semana con raciones de emergencia, pero cada vez que respira, el nivel de dióxido de carbono del submarino se eleva. Los purificadores de aire pueden mantener respirable la atmósfera durante un tiempo, pero llegará el momento en que los sobrevivientes deban actuar por su cuenta. Estos trajes han sido probados exitosamente hasta 183 metros, pero cualquier escape de la profundidad será siempre un caso de vida o muerte. Cuando el compartimento de escape queda inundado, no hay vuelta atrás. A partir de los 183 metros, el ascenso lleva más de un minuto. En la superficie, el tripulante infla un pequeño bote salvavidas que está incorporado al traje. Mantiene a los sobrevivientes fuera del agua y reduce el riesgo de hipotermia mientras esperan ser rescatados. Quedar atrapados en el fondo del mar es la peor pesadilla de cualquier tripulante de submarino, pero puede ocurrir. Gerald McLeish es uno de los pocos tripulantes de submarino que vivió esta pesadilla. Sobrevivió al hundimiento del submarino Squalus en 1939. Los restos recuperados del submarino descansan ahora en los terrenos de la base naval Portsmouth en New Hampshire. McLeish se unió al Squalus el 1 de marzo de 1939. Durante las siguientes 10 semanas se realizaron 18 inmersiones sin que se produjeran incidentes. La número 19 fue una práctica de colisión. Cuando el Squalus se estabilizó a 15 metros, comenzaron los problemas. Después de la inmersión, yo estaba en la parte delantera, el cuarto de baterías, y por el sistema telefónico supimos que los cuartos de máquinas se inundaban. Para aislar la inundación, el cuarto de máquinas fue sellado. 26 hombres que estaban adentro se ahogaron. A 73 metros, el Squalus tocó fondo. En los compartimentos delanteros hubo 33 sobrevivientes. Nunca antes hubo rescates a esa profundidad. Nos recomendaron que nos sentáramos en el suelo para conservar el oxígeno. La mayoría se acostó en literas que había allí. Nos cubrimos e intentamos mantener el calor. El Squalus disparó bengalas de humo que fueron divisadas por algunas naves 4 horas después del accidente. Se movilizaron barcos de toda la costa este, incluyendo el barco de rescate de la Marina, el Halcón. A bordo llevaba una cámara McCann, lo último en tecnología submarina de rescate, pero que nunca había sido utilizada en una emergencia real. Para entonces, los hombres habían pasado allí más de 24 horas. Un buzo de la Marina descendió al Squalus. Cuando llegó a la cubierta del Squalus, pudimos oírlo caminar por allí tan claramente como si estuviera junto a nosotros.
El buzo ató una directriz para poder descender la cámara de rescate hacia la escotilla de escape. Luego de casi 30 horas de haber comenzado la operación de rescate, la cámara McCann fue descendida. Se acopló a la escotilla y se bombeó aire para crear un sello hermético de agua. McLeish fue parte del primer grupo que entró en la cámara. Alcanzamos la superficie y comenzamos a balancearnos y nos subieron al bote salvavidas. Y abrieron la escotilla superior para que pudiéramos salir. Y el aire fresco y el sol fueron maravillosos. La cámara realizó 4 viajes y rescató a salvo a los 33 sobrevivientes. Esta sencilla cámara aún conserva el récord del rescate más profundo de un submarino. En agosto de 2000, en el mar de Barents, en el extremo del Círculo Ártico, la Marina rusa comenzó el ejercicio más ambicioso en años. Listo para unírseles estaba el Kursk, un buque insignia de la División de Submarinos Nucleares de la Flota Norte. Pero para los 118 miembros de la tripulación, esa sería la última misión. A las 10 de la mañana del 10 de agosto, el Kursk se dirigió al mar de Barents. Cuando llegó a mar abierto, se sumergió. ...96 kilómetros al nordeste de Murmansk. La tripulación se colocó en posición de batalla. Pretendía realizar un ejercicio de disparo en vivo. Al disparar el siguiente torpedo, ocurrió un letal error de funcionamiento. En la sala de control, la tripulación luchó con el submarino dañado. Realizaron un desesperado intento de volar los tanques de lastre para llegar a la superficie. Los sobrevivientes de la explosión huyeron del fuego que ardía en el compartimento de torpedos. Solo 2 minutos y 15 segundos después de la explosión, el calor en el compartimento de torpedos se volvió crítico. La segunda explosión desgarró el grueso casco de acero del Kursk. Hizo trizas el interior del submarino, matando instantáneamente a la mayor parte de la tripulación. El orgullo de la Marina rusa era ahora una tumba de acero que yacía a 107 metros de profundidad. Pero en la parte trasera del submarino, 23 tripulantes habían sobrevivido a la explosión. Estaban reunidos en el 9º compartimento, debajo de una escotilla de rescate. Golpearon en el casco del Kursk, enviando al mundo de la superficie
el desesperado mensaje de que aún estaban vivos, pero se les acababa el tiempo. Sobre el dañado Kursk, la flota rusa se precipitó al lugar. Este se convertiría en el intento de rescate más largo y penoso de la historia. Durante los 2 días siguientes, un submarino de rescate ruso realizó repetidos intentos de acoplarse a la escotilla de escape del Kursk. Todos los intentos fallaron, entorpecidos por fuertes corrientes y mala visibilidad. Después de un bloqueo informativo de 2 días, el gobierno ruso finalmente aceptó que el Kursk se hallaba en el fondo del océano. En Murmansk, el puerto original del Kursk, los familiares de los tripulantes se hallaban conmocionados. No sabían si sus seres queridos estaban vivos o muertos. Fue una carrera contra el tiempo. Envuelto por el terrible frío del mar de Barents, la temperatura dentro del Kursk cayó hasta el nivel de congelamiento. Sin medios de vida, no había manera de reponer el aire en el pequeño compartimento. Debido a la explosión, el aire ya estaba contaminado con monóxido de carbono. Temiendo lo peor, el teniente Dmitry Kolesnikov escribió 2 cartas. La primera era breve. Toda la tripulación de las secciones 6, 7 y 8 se ha trasladado a la 9. Hay 23 de los nuestros aquí. Hemos tomado esta decisión debido al accidente. Ninguno de nosotros ha logrado salir. La segunda carta de Dmitry Kolesnikov era más personal. Una despedida para su esposa. Resulta increíble que el gobierno ruso dejara pasar 4 días antes de aceptar ofrecimientos de ayuda del extranjero. Los submarinos de rescate de la OTAN más cercanos eran los LR-5 de la Marina Británica. A pesar de la larga demora, el comandante Alan Hoskin creía que todavía quedaban esperanzas. El sentimiento a bordo aún es optimista. Estamos aquí para intentar asistir a los rusos, llevando a cabo una misión de rescate, y eso pretendemos hacer. El LR-5 había resultado exitoso en pruebas, pero esta vez era algo real. Cuando llegaron al lugar el sábado 19 de agosto, el Kursk había estado en el fondo durante toda una semana. Las condiciones climáticas eran ideales y nosotros estábamos listos para ir, pero teníamos que aguardar a que nos dieran el permiso los rusos. Ese permiso nunca llegó. En lugar de eso, los rusos enviaron un equipo de buzos para buscar signos vitales. Ellos transmitieron mediante golpes en el casco del submarino el código internacional de emergencia. Pero no hubo respuesta. Cuando se abrió la escotilla principal, grandes bolsos de aire contaminado salieron al exterior desde el submarino inundado. Nadie quedaba con vida. Al rendir homenaje, el equipo del LR-5 solo pudo reflexionar sobre qué podría haber ocurrido. Si se les hubiera permitido sumergirse al llegar al lugar, podrían haber salvado vidas. Los familiares de los muertos se reunieron alrededor del Kursk para despedir a sus seres queridos. Los 23 hombres que sobrevivieron a la explosión tuvieron una muerte lenta. La pesadilla de todo tripulante de submarino se había hecho realidad.
Al igual que la Marina Real Británica, la de Estados Unidos posee una máquina que podría haber llegado hasta los tripulantes del hundido Kursk. Su nombre es Avalon, y es el submarino de rescate más avanzado que puede sumergirse a una profundidad de 1.524 metros, sobrepasando la profundidad de colisión de cualquier submarino militar. El Avalon puede ser transportado incluso por aire hacia la escena de un accidente y alcanzar un submarino hundido en cualquier parte del mundo. Los rusos nunca pidieron ayuda a los norteamericanos para ayudar al submarino hundido Kursk. En el interior, el Avalon posee 3 compartimentos separados. La esfera del frente es para el piloto y el oficial de navegación. En popa hay una cámara de primeros auxilios y una cámara de descompresión con lugar para 24 sobrevivientes. El Avalon es único. A diferencia de la mayoría de los submarinos, continúa flotando durante la inmersión. Si surge un problema durante el rescate, automáticamente flota hacia la superficie. Nuestros 3 monitores de televisión, de los que puedo escoger cualquiera de las 6 cámaras. El piloto utiliza grandes propulsores para impulsar al submarino hacia abajo. El Avalon puede descender hacia el fondo del mar a 35 metros por minuto. Está diseñado para concordar con cualquier submarino de la OTAN. El Avalon es guiado por un sofisticado sonar de búsqueda y navegación. Cerca del fondo, el Avalon rastrea un submarino hundido. Lo ronda a pocos metros del fondo del mar. 6 propulsores le proporcionan perfecta agilidad. Localiza su objetivo y se coloca en posición sobre la escotilla de rescate. El proceso para atracar es tan preciso como el de una nave espacial que se acopla a la Estación Espacial Internacional. A esta profundidad, la presión en el casco hace que la más leve colisión resulte peligrosa. Después de que el agua es bombeada fuera de la cámara para atracar, los tripulantes varados abren su escotilla y se arrastran hacia el Avalon. La escotilla está abierta. Listos para el sensor. Desde el comienzo de la Guerra Fría, la Marina soviética y la estadounidense han estado desesperadas por descubrir los secretos de los submarinos de la otra parte. El Avalon fue diseñado y construido como un submarino de rescate. Pero una razón por la que los rusos no querían que estuviera cerca del hundido Kursk puede haber sido que sospecharon que se trataba de una máquina espía. El Avalon fue diseñado por John Craven. Era el jefe científico del proyecto de inmersión profunda de Estados Unidos en lo más reñido de la Guerra Fría. Pero ahora Craven está listo para revelar que trabajaba en algo más que solo una máquina de rescate. El vehículo de rescate de inmersión profunda era la historia no confidencial para cubrir los programas de más confidencialidad, incluyendo programas ultrasecretos. Craven revela que uno de esos programas utilizó tecnología de vehículos de rescate en mar profundo para localizar y recuperar secretos enemigos perdidos en el lecho del mar. Se la conoció como Operación Sand Dollar.
Decidimos que necesitábamos descender y buscar en la parte más profunda del océano el armamento militar o equipos o material de inteligencia de importancia para Estados Unidos. Craven comandó un submarino llamado Halibut. Desarmó su compartimento de misiles e instaló un vehículo espía de profundidad llamado el Pez. Unido por un largo cable de 11 kilómetros, el Pez podía revisar los lugares más profundos del océano. Como ojos, tenía cámaras y luces estroboscópicas. Su primera misión fue localizar un misil de prueba en el fondo del Pacífico. Luego llegaron noticias de un trofeo que hacía que un misil pareciera un juego de niños. Los rusos habían perdido un submarino. El K-129, un submarino de gasoil que transportaba misiles nucleares, había partido de Vladivostok en febrero de 1968 y se había dirigido al Pacífico. En alguna parte del trayecto había desaparecido. Los rusos comenzaron una frenética búsqueda. Docenas de submarinos zarparon al Pacífico, rastreando el océano con sus sonares. Toda la marina sabía que buscaban un submarino perdido porque cuando buscas un submarino le haces saber al mundo entero lo que estás haciendo. No hay manera de llevar a cabo esa operación sin ser observado por casi todos. Los estadounidenses se unieron a la carrera para hallar el submarino perdido. Y ellos tenían una red de micrófonos en el fondo del mar llamada SOSUS. Grabaciones de SOSUS revelaban una explosión que podía provenir del submarino ruso. Pero la ubicación era inesperada, a 2.735 kilómetros de Hawái. Esto se hallaba a cientos de kilómetros del lugar donde los rusos estaban buscando. Para Craven solo había una explicación. Esa ubicación estaba tan lejos de donde los rusos creían que debía estar su submarino, que ese submarino, si es que lo era, tenía que ser lo que llamamos un solitario. Y un solitario es un submarino que opera en desafío de o en desacuerdo con las órdenes. Craven pensó que ningún submarino podía hallarse tan alejado de su curso por accidente. Su presentimiento fue que el K-129 se había convertido en un solitario. Había abandonado su ruta y se había dirigido a Hawái. Una misteriosa explosión había dejado una irregularidad en los registros del SOSUS. Era material de ficción. Teníamos una situación como la de la Casa del Octubre Rojo en nuestras manos. Era irregular. Había la posibilidad de un solitario y tan pronto como el presidente se enteró, dijo: encuéntrenlo y díganos qué hace. El Halibut zarpó en su misión secreta el 15 de julio de 1968. Marchó directamente al punto de referencia del SOSUS y envió al Pez. Si se encontraba al K-129, podía resultar el trofeo de inteligencia más importante de la Guerra Fría. A casi 5.180 metros de profundidad, el Pez encontró el submarino perdido. La primera pista de lo que había ocurrido al K-129 fue perturbadora y llevó a John Craven a desarrollar una teoría escalofriante respecto de lo que estaba intentando el submarino cuando se hundió. Una de las cosas que descubrimos fue un esqueleto sobre el lecho del mar, fuera del submarino, y el esqueleto tenía puestas botas como si hubiera intentado combatir alguna clase de incendio. Ese incendio debe haberse producido en la superficie, porque el esqueleto fue hallado afuera del submarino. Pero, ¿qué había provocado la explosión?
El pez registró al submarino tomando 22.000 fotografías. Descubrió un orificio de explosión junto a la torre de mando. En el interior faltaban 2 ojivas nucleares. Un hecho se destacó en la mente de Craven. Todos los misiles nucleares poseían mecanismos de seguridad para evitar lanzamientos solitarios, trampas para bobos llenas de explosivos. Si se produce un lanzamiento involuntario a manos de un terrorista o algo así, la posibilidad más concreta es que el explosivo allí se disparará de tal manera que el arma nuclear no pueda dispararse. Es posible que el K-129 haya explotado mientras su tripulación intentaba armar una ojiva nuclear. De todas las hipótesis de acción posibles del K-129, todas las cuales tienen pocas probabilidades, la que parece concordar mejor con toda la evidencia es que el K-129 estaba intentando lanzar un misil nuclear a Hawái. Es una teoría polémica. Otros sugirieron que la explosión se produjo mientras el K-129 estaba intentando recargar las baterías en la superficie. Sea cual sea la verdad, los Estados Unidos hallaron el submarino. Ahora la CIA quería más, todo el submarino. Seis años después, un barco diferente a cualquier otro navegó por el Pacífico. Se llamaba Glomar Explorer. Fue encargado por la CIA y construido por Howard Hughes. El millonario afirmó que estaba diseñado para minar el lecho del mar. En realidad, sus poleas, grúas y torres estaban diseñadas solo para una cosa: levantar un submarino desde 5 kilómetros de profundidad. Oculta en el interior del barco, había una gran dársena que podría abrirse al océano. Sacarían al K-129 del fondo del mar en absoluto secreto. Una gigantesca garra de acero, suficientemente grande como para asir un submarino, fue bajada de la dársena. Un cable de 5 kilómetros de largo, unido por tubos de acero de 18 metros de largo, bajó la pinza al fondo. Fueron necesarios 2 días para llegar hasta el K-129. A bordo, los técnicos se prepararon para la parte más difícil de la operación. El ascenso comenzó. Lentamente, el K-129 fue elevado hacia la superficie. El submarino de 5.000 toneladas tensó mucho la pinza, que tal vez se dañó al levantar el submarino del fondo del mar. A 3.500 metros de la superficie, el peso se volvió excesivo. La pinza se quebró. La mayor parte del K-129 regresó al fondo.
La tripulación del Glomar luchó por levantar el resto del submarino. Centímetro a centímetro, los restos del K-129 fueron extraídos hacia el interior del Glomar. Cuanto se recobró del submarino ruso nunca se reveló. El Glomar regresó al puerto con su carga secreta escondida. El único reconocimiento oficial de toda la operación apareció en un extraño epílogo cuando la CIA hizo público un video. Este servicio se lleva a cabo en honor de Viktor Lokov, Ledima Kosyuko. Mostraba el entierro en el mar de 6 tripulantes rusos cuyos cuerpos habían sido extraídos entre los restos del K-129. Que perecieron en marzo de 1968 en el Océano Pacífico Norte, cuando su submarino sufrió una avería de origen desconocido. Que el Señor los bendiga y los guarde, les muestre su rostro y los proteja. Que el Señor... La Guerra Fría submarina aún guarda muchos secretos. 35 años después del misterioso hundimiento del K-129, los dominios de los submarinos continúan siendo secretos y peligrosos.